Imagina por un momento que estás revisando una vieja caja de monedas olvidada en algún rincón de tu casa. Entre monedas comunes, desgastadas por el tiempo y aparentemente sin importancia, aparece una pieza mexicana de 5 pesos fechada en 1983. A simple vista parece una moneda ordinaria, algo que millones de personas utilizaron para comprar alimentos, pagar transporte o realizar pequeñas compras diarias. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que algunas monedas aparentemente comunes esconden historias fascinantes, misterios numismáticos y detalles que pueden convertirlas en verdaderos tesoros para los coleccionistas. Y precisamente eso es lo que ocurre con la enigmática moneda mexicana de 5 pesos de 1983. Para entender por qué esta moneda despierta tanto interés, primero debemos viajar varias décadas atrás, a una época en la que México atravesaba importantes cambios económicos y sociales. Los años 80 fueron un periodo complicado para el país. La inflación, las reformas monetarias y diversos desafíos financieros obligaron a realizar ajustes en la circulación monetaria. En medio de ese escenario apareció esta moneda de 5 pesos, una pieza que millones de ciudadanos comenzaron a utilizar diariamente sin imaginar que décadas después sería objeto de análisis, búsquedas intensas y discusiones entre coleccionistas de todo el mundo. Lo curioso es que muchas personas aún conservan ejemplares sin saber exactamente qué tienen entre manos. Cuando observamos la moneda por primera vez, descubrimos un diseño que refleja una parte importante de la identidad nacional mexicana. En una de sus caras aparece el tradicional escudo nacional, con el águila devorando una serpiente mientras se encuentra posada sobre un nopal. Este símbolo, profundamente ligado a la historia y cultura de México, ha sido utilizado durante generaciones en diversas emisiones monetarias. Sin embargo, en la moneda de 5 pesos de 1983 existen pequeños detalles que los coleccionistas examinan cuidadosamente. El estado de conservación, la nitidez de los grabados e incluso ciertas variaciones mínimas pueden influir enormemente en el interés que genera una pieza específica. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. A pesar de que millones de estas monedas fueron acuñadas, no todas son iguales. Algunos ejemplares presentan características particulares que los diferencian del resto. A simple vista podrían parecer idénticos, pero bajo una observación detallada emergen diferencias que han llamado la atención de expertos durante años. Y cuanto más se profundiza en estas diferencias, más intrigante se vuelve la historia. Porque no estamos hablando simplemente de una moneda antigua. Estamos hablando de una pieza que ha generado búsquedas constantes en mercados especializados y plataformas de coleccionismo. Uno de los aspectos más fascinantes tiene que ver con la cantidad de monedas producidas durante aquel año. Normalmente, cuando una moneda se fabrica en grandes cantidades, su valor para los coleccionistas suele mantenerse relativamente bajo. Sin embargo, en numismática las reglas no siempre son tan simples. A veces, factores inesperados alteran completamente la situación. Una moneda muy común puede transformarse en una pieza extremadamente buscada debido a errores de acuñación, variantes poco conocidas o circunstancias históricas particulares. Y justamente alrededor de la moneda mexicana de 5 pesos de 1983 existen varios elementos que han alimentado el interés de los especialistas durante décadas. Los errores de acuñación representan uno de los temas más apasionantes dentro del mundo del coleccionismo. Durante el proceso de fabricación pueden ocurrir pequeñas anomalías, desplazamientos del diseño, dobles impresiones, fallos en los grabados o defectos en los bordes. Muchas de estas piezas logran escapar de los controles de calidad y terminan circulando entre el público. Lo increíble es que aquello que originalmente fue considerado un error industrial puede convertirse años después en una característica extremadamente valiosa. Algunos coleccionistas dedican años enteros a localizar estas variantes raras, examinando cuidadosamente cientos o incluso miles de monedas con la esperanza de encontrar una de estas codiciadas anomalías. Y aquí surge una pregunta que probablemente ya esté rondando tu mente. Si existen millones de monedas de 5 pesos de 1983,
¿Cómo puede alguien saber si posee una versión especial? La respuesta no es tan sencilla como parece. Los expertos suelen analizar múltiples factores simultáneamente. Observan el brillo original, el desgaste de las superficies, la presencia de marcas inusuales y la calidad general de la acuñación. Incluso detalles que para una persona común pasarían completamente desapercibidos pueden marcar una diferencia enorme dentro del mercado numismático. Es precisamente esa incertidumbre la que mantiene viva la emoción entre quienes revisan antiguas colecciones familiares o exploran lotes de monedas heredadas. Con el paso de los años, la demanda de monedas mexicanas históricas ha crecido significativamente. Coleccionistas de distintos países comenzaron a interesarse no solo por las piezas más antiguas, sino también por emisiones relativamente modernas que cuentan historias particulares. La moneda de 5 pesos de 1983 ocupa un lugar especial dentro de ese fenómeno. Su combinación de historia, accesibilidad y potencial para albergar variantes escasas la convierte en una pieza que genera constante curiosidad. De hecho, muchos coleccionistas experimentados afirman que algunas de las mejores sorpresas numismáticas provienen precisamente de monedas que durante décadas fueron ignoradas por la mayoría de las personas. A medida que el mercado de coleccionismo evolucionó gracias a Internet, comenzaron a aparecer cada vez más historias sorprendentes relacionadas con esta moneda. Personas que encontraron ejemplares olvidados en cajones, colecciones familiares redescubiertas después de años de abandono y vendedores que inicialmente desconocían la importancia de ciertas características presentes en sus piezas. Estas historias alimentaron aún más el interés general y provocaron que miles de personas comenzaran a examinar cuidadosamente sus propias monedas. Sin embargo, lo más interesante es que no todas las piezas que parecen especiales realmente lo son, y no todas las que parecen comunes resultan ser ordinarias. Ese es precisamente el misterio que mantiene a tantos coleccionistas atentos. Lo que hace verdaderamente cautivadora a la moneda mexicana de 5 pesos de 1983 es que combina varios elementos que los coleccionistas consideran fundamentales. Una historia ligada a un periodo económico importante, un diseño reconocible, la posibilidad de variantes poco comunes y una creciente atención dentro del mercado especializado. Pero todavía no hemos llegado a la parte más sorprendente de esta historia. Porque existe una razón específica por la cual algunos ejemplares han generado titulares, conversaciones intensas y auténticas búsquedas entre aficionados a la numismática. Y cuando descubramos qué características concretas son las que marcan la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria, entenderás por qué tantas personas revisan cuidadosamente cada detalle antes de decidir cuánto podría valer realmente una moneda de 5 pesos de 1983. A medida que más coleccionistas comenzaron a estudiar esta moneda, surgió un fenómeno muy interesante. Muchas personas asumían que cualquier ejemplar fechado en 1983 tendría automáticamente un valor especial, pero la realidad es mucho más compleja. En el mundo de la numismática, los detalles lo son todo. Dos monedas aparentemente idénticas pueden tener diferencias enormes en el mercado dependiendo de factores que rara vez son evidentes a simple vista. Por eso, los expertos suelen utilizar lupas, iluminación especializada y años de experiencia para identificar características que el público general normalmente pasa por alto. Y precisamente en esos pequeños detalles es donde empieza a separarse una moneda común de una pieza verdaderamente deseada. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. Una moneda que pasó décadas circulando de mano en mano inevitablemente acumula desgaste. Los relieves se suavizan, los bordes pierden definición y las superficies desarrollan marcas producto del uso cotidiano. Sin embargo, algunas monedas lograron sobrevivir en condiciones excepcionales. Quizás fueron guardadas poco después de ser emitidas, olvidadas dentro de una colección o almacenadas cuidadosamente durante años. Estas piezas conservan gran parte de sus detalles originales, y para los coleccionistas representan algo mucho más difícil de encontrar que una simple moneda antigua. Mientras millones de ejemplares se deterioraban con el paso del tiempo, un pequeño número permanecía protegido, esperando ser redescubierto décadas después.
Pero la conservación no es el único elemento que despierta interés. Existen ciertas variantes y errores que han generado enorme expectativa entre los especialistas. Algunas piezas muestran diferencias en el proceso de acuñación que las convierten en auténticas curiosidades numismáticas. En ocasiones aparecen desalineaciones, grabados incompletos o pequeños defectos que ocurrieron durante la fabricación. Lo fascinante es que estos errores suelen ser accidentales. Nunca fueron planeados para ser raros ni valiosos. Sin embargo, precisamente porque escaparon a los controles normales, terminan siendo mucho más escasos que las versiones estándar. Y en el mundo del coleccionismo, la escasez suele ser uno de los ingredientes más poderosos para despertar la demanda. A lo largo de los años, los foros especializados y las convenciones de coleccionistas comenzaron a llenarse de historias relacionadas con hallazgos inesperados. Personas que revisaban monedas heredadas de sus padres o abuelos y encontraban características inusuales. Comerciantes que adquirían lotes completos de monedas antiguas sin saber que entre ellas se escondían ejemplares especialmente buscados. Incluso hubo casos de individuos que conservaron monedas durante décadas simplemente por nostalgia, sin sospechar que algunas podían atraer la atención de compradores especializados. Estas historias alimentaron una especie de búsqueda constante, una sensación de que cualquier colección olvidada podría contener una sorpresa extraordinaria. La demanda también comenzó a crecer por una razón adicional. La moneda de 5 pesos de 1983 pertenece a una etapa histórica específica del sistema monetario mexicano. Para muchos coleccionistas, poseer este tipo de piezas no significa únicamente acumular objetos antiguos. Significa preservar fragmentos tangibles de la historia económica y cultural del país. Cada moneda cuenta una historia silenciosa. Pasó por innumerables manos, fue testigo de una época concreta y sobrevivió a cambios monetarios que transformaron el panorama financiero nacional. Esa conexión histórica añade una dimensión emocional que va mucho más allá del simple metal utilizado para fabricarla. Mientras tanto, el mercado continuó evolucionando. Las plataformas digitales permitieron que compradores y vendedores de distintos países intercambiaran información de manera instantánea. Lo que antes podía permanecer desconocido dentro de una pequeña comunidad local comenzó a difundirse globalmente. Fotografías de monedas raras, análisis detallados de errores de acuñación y registros de ventas importantes empezaron a circular entre miles de aficionados. Como resultado, cada vez más personas descubrieron que algunas monedas aparentemente insignificantes podían generar un enorme interés. Y entre esas monedas, la emisión mexicana de 5 pesos de 1983 seguía apareciendo una y otra vez en conversaciones especializadas. Sin embargo, existe un aspecto particularmente importante que muchos principiantes suelen ignorar. No todas las monedas raras alcanzan precios elevados, y no todas las monedas antiguas son automáticamente valiosas. El mercado funciona a través de una combinación de factores: rareza, demanda, estado de conservación, autenticidad y relevancia histórica. Cuando varios de estos elementos coinciden en un mismo ejemplar, el resultado puede ser sorprendente. Es por eso que algunos coleccionistas pasan años estudiando antes de realizar compras importantes. Saben que una pequeña diferencia puede cambiar completamente el atractivo de una pieza. Y aquí es donde la historia comienza a alcanzar su punto más emocionante. Durante los últimos años, determinados ejemplares de la moneda mexicana de 5 pesos de 1983 llamaron la atención debido a características muy específicas que los diferenciaban claramente de la mayoría. Estas piezas no eran simplemente monedas viejas guardadas en un cajón. Eran ejemplares capaces de despertar auténtica competencia entre coleccionistas. Cada vez que aparecía uno en el mercado, comenzaban las evaluaciones, las comparaciones y las discusiones sobre su autenticidad y grado de conservación. La expectativa crecía porque los compradores entendían que oportunidades así no aparecen todos los días. Lo más sorprendente es que algunas de estas monedas permanecieron ocultas durante décadas antes de ser identificadas correctamente.
Mientras millones de personas continuaban considerando estas piezas como simples monedas antiguas, unos pocos expertos reconocían detalles que podían transformar completamente su importancia dentro del mercado numismático. Esa diferencia de conocimiento creó numerosas historias de descubrimientos inesperados. Historias que siguen inspirando a quienes revisan cuidadosamente sus colecciones con la esperanza de encontrar una pieza especial. Y finalmente llegamos a la pregunta que probablemente te ha acompañado desde el principio de esta historia. ¿Cuánto puede valer realmente una moneda mexicana de 5 pesos de 1983 cuando reúne las características adecuadas? ¿Presenta una conservación excepcional y pertenece al reducido grupo de ejemplares más buscados por los coleccionistas? La respuesta es la razón por la que esta moneda ha generado tanta atención. Aunque la mayoría de los ejemplares comunes tienen valores modestos, ciertas piezas extraordinarias han llegado a ser asociadas con cifras sorprendentes dentro del mercado especializado. En casos excepcionales, cuando se combinan rareza, demanda, autenticidad y condiciones sobresalientes, algunos ejemplares han sido valorados alrededor de los $1.400. Y es precisamente esa posibilidad la que convierte a esta aparentemente sencilla moneda de 5 pesos de 1983 en una de las historias más fascinantes del coleccionismo moderno, recordándonos que a veces los mayores tesoros pueden esconderse en los lugares más inesperados.